Es un país que está enfermo. Enfermo en la medida en que nunca hemos atendido la salud mental comunitaria. No nos importa la angustia de la gente. La gente vive angustiada para las mentes conservaduristas. Así como hay industria de licores de Cundinamarca, debe haber industria cocalera de Cundinamarca. Y debería ser gratis. Por formas de colectivización que hacen frente a la inseguridad, como los frentes vecinales de seguridad. ¿A usted qué opinión le merece? ¿Qué opinión le merece? No, pues es que esa es la negación del Estado de Derecho. Los consejos municipales de juventudes parecen un avance, pero son un engaño. A ninguno de esos jóvenes se les da ninguna capacidad de decisión de nada. Eso es una fachada para que los partidos políticos tradicionales terminan tomándose esa vaina. ¿Qué vamos a hacer? ¿Eliminar a los ediles? No, pero hay un riesgo y entonces, es que se politizan las organizaciones. Sí, pero claro que tienen que politizarse. Okay. Que se politice la sociedad entera. Bienvenidos una vez más a este diálogo de la co-creación de la Agenda Nacional de Salud Mental Comunitaria, un espacio de diálogo en el marco de la alianza académica entre la AGE, la Agencia para la Gestión del Conocimiento, a través de su plataforma SAM, y la maestría en Salud Mental Comunitaria, la maestría de Psicología y la especialización de Psicología Social de la Universidad El Bosque. Un espacio de diálogo y encuentro entre instituciones, academia y comunidades. El día de hoy tenemos la oportunidad de dialogar con el candidato presidencial Roy Barreras. Doctor, muy buenos días. Marlon, muy buenos días a los internautas, televidentes, a los estudiantes, a la gente que se interesa por la salud mental comunitaria. Me parece interesante esta conversación, porque además, como usted sabe, yo tengo una combinación que me insta a escuchar y a profundizar en este tema. Yo soy médico, pero también soy sociólogo. Así que me parece fascinante. Les quiero contar que antes de, fuera de cámaras, íbamos a empezar, pero nos entrelazamos en una conversación con Marlon como de 40 minutos por la fascinación de lo que significa la salud mental comunitaria en un país, nuestro país tan bello, pero tan adolorido, humillado, ofendido, maltratado, herido, vengativo también, violento, donde nos matamos entre nosotros, donde se ha perdido la cultura de la vida reemplazada por una cultura de la muerte, por esa maldición del narcotráfico, por la desgracia de los jóvenes que, ante 2 millones de jóvenes ninis que ante el desespero de no tener futuro terminan fácilmente o en las drogas o en economías criminales, las mujeres abandonadas a las palizas que les dan sus maridos en la violencia intrafamiliar, las mujeres que son madres solteras, como lo fue la mía, y sienten abandono y soledad, el hombre desesperado por sacar su familia adelante y que no sabe si va a llegar a fin de mes o a fin de semana y está angustiado y entonces se va a la tienda a beber con lo poco que tiene unas cervezas para escapar de la angustia. Todo eso debería tratarse con el enfoque que ustedes están abriendo como camino, que es el de la salud mental comunitaria. No es un tema ajeno a ninguno de los que nos ven. Es decir, realmente Colombia es un país bello, lo voy a decir como médico, pero es un país que está enfermo. Enfermo en la medida en que nunca hemos atendido la salud mental comunitaria. No nos importa la angustia de la gente. La gente vive angustiada. Y una de las primeras cosas que debería hacer cualquier gobierno es entender esa angustia y aliviar las causas de esa angustia. Y eso se hace con las comunidades, desde las comunidades. Así que les comparto una cosa que me acaba de enseñar y de recordar. Una cosa es la salud mental clínica, la que los médicos y los psiquiatras y los psicólogos atendemos. El paciente que tiene una neurosis depresiva, un intento de suicidio, una esquizofrenia, una demencia senil, en fin, lo que sea. Y otra cosa es la salud mental comunitaria. Es una cosa completamente distinta, anterior, que antecede seguramente las demás cosas. Es decir, la inmensa mayoría de las patologías mentales, como les digo los médicos, con excepción de algunos casos congénitos que son la minoría, pues no aparecen de la noche a la mañana. Hubo un caldo de cultivo en la familia, en la calle, en la familia destruida, o en la ausencia de familia, o en la soledad, o en la angustia, o en la violencia que se enseñó, o en el padre golpeador. Es decir, hubo un caldo de cultivo que convirtió a ese muchacho en un potencial suicida, o un potencial violento, o en alguien que fue capaz de apuñalar con crueldad, porque lo generamos de esa manera. Lo que ustedes están haciendo, por lo que entiendo,
es intentar advertirle a Colombia, a ver, colombianos, trabajemos en el origen de nuestras violencias y de nuestras angustias. Cualquier programa de gobierno debería estar cruzado por la salud mental comunitaria. Así que felicitaciones a ustedes, a la Universidad del Bosque, a esta maestría que entiendo es la única en Colombia. Debería estar en todas las facultades, sobre todo en la universidad pública, y esta es una universidad privada. Felicitaciones. No, perfecto, y muchas gracias por el reconocimiento. Y a propósito de eso que usted enunciaba hace un momento, creemos que es importante entender que salud mental comunitaria se preocupa por esas condiciones de contexto que están determinando unos malestares, como usted muy bien lo decía, y trabajar en ellos e identificarlos es sumamente importante. Pero hay unos actores y unas actrices comunitarias que son las organizaciones y los dispositivos comunitarios, y hacen un trabajo en los territorios muy interesante que ha sido histórico y abordan diferentes fenómenos. Vamos a hablar del primero. Nosotros proponemos el de sustancias psicoactivas, el de drogas, en ese amplio espectro. Y cuando hablamos de ese amplio espectro encontramos, por ejemplo, la producción, encontramos el campo, organizaciones campesinas, organizaciones comunitarias en el campo. Yo quiero hacerle una pregunta, doctor, a propósito de eso, y es: ¿cómo superar el modelo de sustitución de cultivos o de erradicación, glifosato, que ya sabemos que es la estrategia, digamos, la que ha persistido, y dar un poco el giro y mirar más desde la agencia, las organizaciones y los dispositivos comunitarios, desde las organizaciones campesinas, proponerles una oferta diferente, que sean ellos, digamos, los que propongan qué tendríamos que hacer ahí para superar ese modelo de glifosato, de erradicación manual que tanto conflicto genera con las comunidades campesinas? ¿Cómo podríamos abordarlo? Es un problema que es tan complejo y paradójicamente la solución está inventada. La solución es fácil, oye, lo que le digo. Nosotros somos víctimas de un paradigma hipócrita en el que los países consumidores de sustancias enteógenas, como se llaman, porque les dicen alucinógenos, pero no todas son alucinógenas, prohíben lo que consumen. Consumen libremente y no controlan el consumo, lo promueven el consumo. Usted ve cualquier película gringa, cualquiera, desde una comedia hasta una película de terror, y los protagonistas meten marihuana en algún momento de la película. Entonces ellos estimulan el consumo, prohíben lo que consumen, generan las mafias. Con el dinero que generan las mafias nos venden las armas con que nos matamos y todavía les salimos a deber. Es decir, los colombianos ponemos los muertos y los países consumidores ponen la nariz para meterle la perica. Y ellos inventaron la solución, hipócritas, en los años 30 cuando legalizaron el alcohol. El alcohol es una droga. Claro, es una sustancia enteógena que produce ebriedad y muerte. Una de las principales causas de muertes de inocentes son los accidentes por conductores ebrios. Pero el alcohol mata por cirrosis, mata por violencia, mata por riñas. Era prohibido y era un fracaso. La mafia lo que hizo fue aumentar el precio del whisky en ese momento y lo legalizaron, y ahora nos venden en todas partes Johnny Walker y Macallan en etiquetas y es legal. Claro, como lo fabrican ellos, entonces es legal. Siguen prohibiendo. La solución es la legalización global de las sustancias enteógenas, que no son un problema criminal, sino de salud pública, de salud mental comunitaria, si usted quiere. Es decir, nadie quiere que sus hijos sean adictos. Pero hoy el consumo de drogas se dispara en Colombia en el escenario de la prohibición. Y a los padres de familia los engañan miserablemente diciéndoles: ojo, si se legaliza, sus hijos se van a volver adictos. Ya tienen ese riesgo. Y sin embargo no son alcohólicos la mayoría de los adolescentes. Hoy ni siquiera fuman cigarrillo. El tabaco es legal y mata por cáncer de pulmón. Pero hoy, gracias a un gran esfuerzo de cultura ciudadana y de prevención en salud pública, los jóvenes casi que no fuman cigarrillo hoy. Y si no son alcohólicos es porque tienen información. Entonces, todo ese asunto de qué hacer con el traficante, con la maldición del narcotráfico y con la sustitución de cultivos, si esto se regula, si fuera legal, y el Estado se encarga de prevenir el consumo como problema de salud pública, pero la gente puede libremente usar lo que le dé la gana. E incorporar a las organizaciones campesinas en ese proceso de legalización, ¿cómo podría ser? Por supuesto, pues es que, a ver, hoy la gente siembra papa, ¿no es cierto? Legalmente. Con la papa se hace vodka. La gente siembra caña de azúcar y con eso se destila alcohol. Es decir,
La gente podría sembrar libremente hoja de coca como lo hacen hoy con la prohibición, pero siguen sembrando 300.000 hectáreas, porque el eritroxilón coca, como se llama técnicamente esta planta, tiene un centenar de usos medicinales, farmacéuticos, cosméticos, nutricionales, como abono. Es decir, nuestros indígenas en la medicina amerindia hemos usado hoja de coca hace 30.000 años. Pero me voy más atrás. Desde que el ser humano es ser humano, en la medida en que tiene algún nivel de conciencia de sí mismo, siempre ha usado sustancias alucinógenas o enteógenas. El peyote en México, el hachís, siempre, digamos, en rituales sagrados y en rituales médicos. Cuando usted decide prohibir el consumo de cualquier cosa, si mañana prohíben el consumo de la papa, para seguir con ese ejemplo, hay un cartel de la papa el otro día, entonces lo que hay es que regular, y voy a decir una herejía para las mentes conservaduristas. Así como hay industria de licores de Cundinamarca, debe haber industria cocalera de Cundinamarca. Y debería ser gratis para los que tienen ese problema, porque el alcohólico tiene una enfermedad. Claro. Al alcohólico hay que atenderlo, el sistema de salud. Entonces, si hay un joven que es adicto, hay que atenderlo. Pero la paradoja es que las muertes por cocaína la producen son las mafias. Los únicos muertos que yo conozco por marihuana son los que se mueren de la pereza cuando meten demasiada marihuana. La marihuana no mata. A nadie. Pero las mafias sí matan. A mí me produce una rabia ver en los centros comerciales de Europa, de Estados Unidos, unas tiendas bellísimas de cannabis donde te venden en cigarrillo, en vapeador, en lociones, como afrodisíaco, en supositorios, te venden cannabis como te dé la gana. Y aquí siguen persiguiendo a nuestros campesinos. Hipócrita el primer mundo e incapaz el gobierno colombiano de sentarse con dignidad y decir, aquí vamos a cambiar el paradigma. La guerra contra las drogas es un fracaso y es un negocio transnacional. Y eso lo resuelve todo. Claro. Entonces, en lugar de ponernos a ver qué hacemos, si perseguimos o no al campesino, si le compramos pero solamente un bulto y no 2 bultos, si logramos que financiemos el cacao, claro, la sustitución. Pero la mejor sustitución es que sea legal. Si eso no vale nada, porque es la prohibición, pues le va mejor sembrar cacao, o arroz, o cebolla. Total. Usted me hace pensar en algo muy importante. Marx decía, todo modelo de producción genera a su vez un modelo de consumo y viceversa. Esta frase, digamos, de la contribución a la crítica de la economía política me hace pensar en algo y es, claro, efectivamente toda esta ilegalidad se traslapa, se va hasta los escenarios de consumo donde las víctimas terminan siendo inclusive los mismos jóvenes, no solo por el flagelo, digamos, del consumo, sino, digamos, cuando hay consumos problemáticos, sino también por unas lógicas y unas dinámicas que son las lógicas de control territorial por el tráfico de sustancias, inclusive aprovechándose de condiciones como la habitabilidad en calle. Sabemos que es importante transitar a ese modelo de legalidad, pero mientras eso pasa, ¿qué hacemos en esos eslabones intermedios? ¿Cómo hacer para empezar a generar un modelo que nos permite identificar, ser más eficaces con ese tema del microtráfico, estas redes criminales, de la gobernanza criminal en los territorios? ¿Qué podríamos hacer ahí mientras pasa? Las comunidades. Decíamos ahora el caldo de cultivo. Podemos poner muchos ejemplos. Pero supongamos que usted tiene almuerzos calientes para los habitantes de calle, para los ancianos abandonados. La gente va a un almuerzo comunitario y usted le da una sopa caliente. Ese es un ambiente de paz. Allí nadie se violenta y encuentran calor de hogar. Es mucho menos probable que ese habitante de calle desesperado ataque a alguien si encuentra un ambiente donde encuentra una sopa caliente. La acogida. Si usted tiene en esa misma comunidad un campeonato de fútbol, una organización deportiva donde le facilita a los jóvenes encontrarse en comunidad y desarrollar una actividad lúdica, teatro, música, bandas musicales, deporte. Es bastante menos probable que ese joven desesperado se suicide o coja un puñal para atracar desesperado porque tiene hambre o porque no encontró otro camino o porque una banda criminal lo usó como sicario. Entonces, por supuesto que hay que facilitar a las comunidades instrumentos para acoger en el hogar
eso se puede comprender quizá más fácil cuando usted, en lugar del abstracto de la comunidad, lo piensa en un hogar, en la casa, en una familia. Si esa familia tiene la sopa caliente, si esa familia, su hijo, puede tener condiciones para jugar fútbol porque le gusta, o si la hija puede tocar guitarra y hay una clase de guitarra que el padre puede pagar o le puede comprar la guitarra, es posible que esa familia encuentre armonía, estabilidad, disfrute, alegría, el derecho a la felicidad. Sí. Pero si ese padre no tiene empleo, no hay comida en la casa, hay desespero, hay hambre, la niña está frustrada porque quiso tocar guitarra, pero no, ni en sueños tiene con qué comprar la guitarra. El muchacho, ¿qué carajo de jugar fútbol si resulta que es que tiene los zapatos rotos y lo humillan y lo expulsaron porque no pagaron la pensión y porque se encuentra con otros desesperados en la esquina y le dicen, vea hermano, no sea huevón. No, venga, distribuye estas papeletas de bazuco y con eso tiene un billete para ayudarle a su vieja, y termina en la economía criminal. Entonces, el Estado tiene sentido si es capaz de, voy a usar ese verbo, alimentar con recursos y programas una comunidad que pueda acoger a sus hijos, a esas madres cuidadoras. Eso es sanar la herida social. Pero eso no puede, esa esperanza no puede manipularse. Estábamos hablando fuera de cámaras del riesgo del populismo, que lo ofrece todo. Usted citó a Marx ahora. Yo soy un hombre creyente y lo digo solamente para citar la vieja frase de que la religión es el opio del pueblo, a veces mal entendida. O la de Nietzsche, que mató a Dios. Los dos, desde distintas ópticas, lo que decían es, no usen a Dios como disculpa, carajo. O sea, entonces todo está jodido y entonces no se preocupe que los pobres heredarán el cielo. O sea, jódase. No reclame sus derechos que usted va a ir al cielo. No. No usen a Dios para eso. Entonces, tampoco usen la esperanza de la gente en el discurso populista. No lo manipulen. No le digan que van a resolver todo. Que cualquier problema que aparece lo voy a sanar con una constituyente para entrar en la coyuntura. Perfecto. No, la esperanza de los colombianos tiene que ser respetada, atendida, y la pobreza hay que cerrarla de verdad, hay que ejecutar, hay que hacer realidad. No basta con las palabras ni con los discursos. Yo entiendo que cuando ha habido abandono durante décadas, la voz de la esperanza es acogida. Y me refiero a la mitad de los colombianos que aman al presidente Petro. Yo voté por él, lo he apoyado y volvería a votar por él por la inclusión social. Pero no basta con la esperanza ni con el discurso poderoso, no basta con salvar la humanidad ni mandar a las estrellas y a las galaxias la semilla de la vida. No. Lo que necesita la gente es comida en la casa. Y eso implica gobernar con pragmatismo. Si hay hambre en esa familia, si hay un bebé que se está desnutriendo y está llorando porque no hay el tarro de leche, y resulta que en un cajón hay una pulsera de oro y de diamantes, ¿no tendría sentido que ese padre de familia diga, yo no voy a usar la pulsera de oro y que se muera el niño de hambre? No, vendamos la pulsera que no sirve para nada, carajo, y compremos la leche del niño. Colombia tiene pulseras de oro y de diamantes enterrados, para hablar de un ejemplo. Cobre, níquel, oro. Hay que sacar la riqueza de la tierra para llenar la nevera de los colombianos. Bueno, para empezar, para que tengan nevera. Bueno, ahí usted toca un tema, dos temas muy importantes. Uno es el del apoyo, digamos, a esos procesos comunitarios en comunidad, fortalecer esos procesos. De eso habla Salud Mental Comunitaria, pero también nombraba estos actores o actrices, digamos, de las comunidades jóvenes muchas veces que por ese, digamos, a través de esa gobernanza criminal son seducidos. Hay un incentivo, pagos para atraerlos, que quieren hacer algo, que necesitan
un incentivo también para trabajar, para sobrevivir, para comer, para ayudar a sus familias, que no se limite simplemente a hacer la oferta de estudio, porque pasa eso muchas veces que hay cupos, pero ¿cómo me mantengo? ¿Cómo estoy allá? Ahí hay algo y una tarea yo creo que fuerte y es fortalecer lo comunitario, ¿cierto? Los procesos organizativos, pero a su vez que esos procesos les garanticen una estabilidad, ¿por qué no económica? Para poder estudiar, para poder hacer y desenvolverse en la universidad. ¿Esto puede ser una opción? ¿Es realizable o tal vez no sería la forma? No, yo creo que sí, pero digamos que usualmente cuando se analiza la manera en que pueda fortalecerse la participación comunitaria eficaz y las dinámicas de las comunidades para poder construir escenarios de alegría, digamos, de felicidad, de seguridad, de tranquilidad, de paz, de salud mental, diríamos. Casi siempre terminan proponiéndose actividades lúdicas, el arte, la cultura, el deporte, y está bien. Pero yo creo que es importante explicar por qué, aunque para algunos parezca complejo. Los seres humanos somos fieras, somos animales, se nos olvida eso. ¿Qué nos diferencia de las fieras? Normalmente, los depredadores en la naturaleza salvaje, los cachorros aprenden muy pronto tanto a guerrear para ver quién es el más fuerte, el gorila más fuerte, el tigre más fuerte, el tigrillo, y a cazar y a depredar y a matar al cervatillo. Los seres humanos nos comportamos así cuando abandonamos las instituciones que creamos con la cultura. Se crearon dos grandes: las iglesias, los dioses, en distintas acepciones, que es un poder superior al que todos nos sometemos los que somos creyentes. Entonces hay un decálogo, los 10 mandamientos o el Corán o lo que sea. Y para quienes son agnósticos, el Estado de Derecho, las constituciones. Entonces nos ponemos de acuerdo, Marlon, usted y yo y los televidentes, y en lugar de matarnos por la comida, pues entonces creamos unas instituciones, unos jueces que diriman los conflictos y tal. Cuando mi madre, que era una mujer de origen campesino con tercero primaria, pero muy sabia, decía lo que hemos escuchado en muchos hogares: cuando había violencia, cuando había un conflicto en el barrio, en Las Cruces, aquí en Bogotá, donde yo nací, decía, no, es que esa gente vive sin Dios ni ley. Sin Dios ni ley, sin los dos imaginarios, como decía Castoriadis, los dos imaginarios que hacen que podamos someternos a un poder superior para no matarnos como fieras. Ese joven que la economía criminal de la que usted habla le promete una moto y una pistola, se comporta como la fiera, el cachorro que aprende a ser depredador. ¿Qué es lo que hace que los seres humanos seamos seres humanos? ¿Qué es lo que nos sublima? La poiesis, la creatividad, el arte, la cultura, la ecología, la conciencia de la vida. Y entonces es a través de la cultura que podemos nosotros evitar que esos jóvenes se comporten como fieras. Usted dice, ¿cómo intervenir? Estimulando todas esas formas de humanización del ser humano animal. Y eso implica un Estado invirtiendo en el arte, en la cultura, en el teatro, en la música, en el deporte y en las formas de resolución de conflictos. Y en la salud mental comunitaria, que está tan abandonada. Nadie habla siquiera de eso. Y ustedes están dedicándole la vida a intentar advertirle a los colombianos que este país, que es violento, que es adolorido, que es humillado, que está tan angustiado en estos días por la incertidumbre, necesita salud mental comunitaria, comunidades que tengan instrumentos, como dijimos hace un rato, para aliviar a sus hijos en comunidad. Y entonces empoderar efectivamente a los líderes comunitarios para que puedan tomar decisiones articulados con las instituciones, insisto yo, que son las que tienen la responsabilidad de asignar los recursos. Ahí usted toca un punto muy clave y es el de las instituciones. Y pareciera a veces que hablamos o pensamos que la labor comunitaria, las colectividades a veces pues son vistas de manera romántica, ¿no? Pero en esa relación con la institucionalidad ha pasado algo y es que se han generado procesos de desconfianza. Tanto es que esa idea romántica de la colectividad, de lo comunitario, también se ha visto un poco desvirtuada por formas de colectivización que hacen frente a la inseguridad, como los frentes vecinales de seguridad. ¿A usted qué opinión le merece? ¿Qué opinión le merece? No, pues es que esa es la negación del Estado de Derecho.
cuando el Estado es ausente, cuando es incapaz de proteger la vida. A ver, ¿cuál es el origen de las formas de gobierno? Desde hace 7.000 años, desde los hititas. Pues en las primeras comunidades primitivas había unos guerreros, unos tipos con lanzas o con garrotes, que estaban cuidando a la tribu para que la otra tribu salvaje no viniera a violar a sus mujeres, a matar a sus crías. Como hace cualquier manada animal, ¿no? Se rodean y el gorila más fuerte están allí, ¿no? Para evitar que el otro depredador. Entonces se inventaron formas de protección. Y entonces decidieron un cacique que organizara a los tipos que estaban con las lanzas. Esa es la primera forma de gobierno. Y después entendieron que si había alguien que sabía proteger la vida, no era solo el de la lanza, sino el que conocía la planta medicinal para espantar la muerte. Y espantar la muerte implicaba un ritual. Entonces el chamán se volvió médico y sacerdote, que es una cosa bellísima. Yo trabajé 3 años en eso con la comunidad Kamsá, porque de alguna manera, digamos, ser médico es también sanar el espíritu, espantar la muerte. El guerrero con la lanza espantaba la muerte del depredador y el chamán espantaba la muerte como la amenaza de perder la vida por la enfermedad o por los malos espíritus. Han pasado 7.000 años, pero se trata de lo mismo. La forma de gobierno, que ahora es democrática por voto popular, que ha costado mucho trabajo, el voto de la mujer que hasta hace poco se dio, en fin, implica que existe un gobierno para que te proteja la vida, para que no llegue el depredador salvaje, que es el atracador que te mata al hijo por robarle el celular, o te disparan un semáforo por robarte el carro y te vuelan los sesos, o te pone una bomba miserable y cruel hace unos días en el norte del Cauca, unos salvajes criminales para cuidar sus rutas de narcotráfico o para generar más miedo y que gane la derecha o para lo que sea, y ponen una bomba y vuelan una buseta de Velotax con 20 personas humildes, civiles, asesinados de manera cruel. Esos son depredadores. ¿Para qué está el Estado? Para evitar que eso pase. Si el Estado no te protege la vida, entonces las comunidades vuelven a ese estado primitivo, al garrote y a la lanza, y el que consigue una pistola y al machete. Pero, por supuesto, allí no hay ninguna ley concertada. Entonces, ¿quién es el que domina? El más feroz. Lo vivimos en el estallido social, cuando la derecha inventó una narrativa eficaz una noche en Bogotá y la noche siguiente en Cali. Ya vienen las hordas a tomarse las unidades residenciales, ya están llegando, se van a meter a tu apartamento, y la gente cerró las unidades residenciales de los apartamentos, gente de clase media casi toda, y cogieron garrotes y palos. Y entonces una vecina decía, ¿y quién nos va a defender? Porque pasaban unos tipos en motos, ¿no? Diciendo, ya los vamos a invadir. Eso nunca ocurrió, ni había ninguna horda que los pueda invadir. No invadieron una sola unidad residencial. Pero había una vecina que decía, oiga, y el vecino del 5º piso ese tiene armas. Y entonces la otra señora decía, pero es que ese es como traqueto. Y dice, no importa, pero nos defiende. El señor se llama de la Espriella, por ejemplo. No importa que sea de la mafia o abogado de la mafia. No importa que sea amigo de Mancuso, de Boliche o del que sea. Pero viene y nos defiende de la horda depredadora. Y llamaban al tipo que disparaba desde los balcones al aire con un arma sin permiso. Y la gente estaba tranquila porque el macho alfa los defendía. Por supuesto, ese mismo tipo termina matando a un joven que protesta como ocurrió. Eso genera más violencia. Esos sistemas de autodefensa, que fueron los que terminaron las formas de paramilitarismo, donde empalaban a las mujeres, perdóname recordar eso, pero es que eso ocurrió en las masacres del Aro, de la Rochela, en San José de Apartadó degollaban a los bebés, que para que no fueran guerrilleros cuando grandes. O sea, eso no puede permitirse, no podemos volver a esas épocas oscuras y primitivas y sangrientas. ¿Somos o no somos seres humanos? Entonces necesitamos una ley y un Estado de Derecho. Y es el monopolio legítimo de las armas. Usted citaba a Weber. Es decir, si no hay monopolio de las armas, hay caos y violencia. Cada quien sálvese como pueda. Hoy, en 300 municipios de Colombia, los grupos criminales son los que gobiernan. El Estado no está garantizando la vida. Y entonces la gente se autodefiende. Entonces, yo que he recorrido este país tan bello muchas veces, bueno, menos mal que aquí gobierna Calarcá, me dijeron en Caquetá. Porque por lo menos es un solo grupo, solo a él le pagamos la extorsión. Eso cuando había varios, entonces no se sabía quién pagarle la extorsión y nos mataban. Y era todo, menos mal que aquí gobierna el ELN, dicen en Arauca. ¿Cómo así? Que hay que someterse a un depredador que si no le haces caso te mata.
Si no le haces caso, te secuestra tu hijo. Si no le haces caso, te pone una bomba y vuela el negocio del tendero. O sea, es lo que ellos llaman la impuestación, es con la crueldad y la amenaza. No, yo quiero para Colombia un Estado de Derecho, legítimo, no a las formas de autodefensa. Recuperar la confianza en la institución es, digamos, una de las soluciones para evitar todos estos procesos que desencadenan en todo lo que está hablando, doctor. Yo creo que es sumamente importante y eso nos hace pensar que la forma como se recupera la institucionalidad, se vuelve a tener confianza en la institución, es garantizando que se puedan fortalecer estos procesos en los territorios con las organizaciones que adquieran capacidades y herramientas acordes a su contexto. Pero también vemos una dificultad y es que muchas de estas organizaciones y dispositivos comunitarios que trabajan en los territorios, que trabajan por el bien, digamos, para acoger a estos jóvenes, ofrecer otras alternativas, carecen de recursos. Creo que hay una crítica muy fuerte a cómo se ha venido gestando todo este proceso de acceder a los recursos a través de la Ley 80, la tercerización. Hay unos problemas gravísimos, digamos, con todo este tema de los presupuestos participativos, por lo menos en Bogotá. Muchas veces hay denuncias de politización, entonces las organizaciones tienen que ir hasta donde el edil y que pues le voten por una iniciativa para que les den unos cuantos recursos que muchas veces no cobijan lo que es la labor comunitaria, y ahí hay una necesidad de dignificar la labor comunitaria. ¿Cree usted que es necesario entrar a un escenario donde reevaluemos y nos pensemos nuevamente cómo hemos diseñado, cómo hemos propiciado escenarios de participación, muchas veces desde asistencias, únicamente llenar listas por parte de la comunidad, por una votación simple, un espacio para participar, pero no hay una vinculación directa e inclusive en términos de recursos? ¿Cree que podríamos transitar a un modelo de esos que pueda inclusive también trabajar todo el tema frente a la juventud, a la gobernanza criminal? ¿Podemos transitar un modelo de participación diferente garantizando la dignidad de la labor comunitaria? Pues eso es profundizar la democracia, pero ojo siempre el riesgo del populismo. Yo puse un ejemplo fuera de cámaras. Los consejos municipales de juventudes parecen un avance, pero son un engaño. A ninguno de esos jóvenes se les da ninguna capacidad de decisión de nada. Eso es una fachada para que los partidos políticos tradicionales terminaron tomándose esa vaina. Y entonces los jóvenes sirven es para volantear y tal, pero les prometen espacios de participación que no son reales, porque no hay participación si no hay capacidad de decisión. Pero el problema es, digamos, mucho más profundo. Por eso digo yo que es profundización de la democracia. Usted puso de paso que les toca ir donde el edil. Claro, se supone que sí, está bien, porque se supone que el edil es elegido por voto popular y es un líder de la comunidad, porque si no, si no existieran, ¿qué vamos a hacer? ¿Eliminar a los ediles? No, pero hay un riesgo y entonces, es que se politizan las organizaciones. Pero claro que tienen que politizarse, Okay. Que se politice la sociedad entera. Es que ahí hay un gran error que puede conducir a la anomia o a la anarquía. Okay. Pero claro que todo el mundo debería politizarse en el sentido más sublime. O sea, si el líder comunitario en un consejo de salud mental comunitaria, voy a poner ese ejemplo, y esas comunidades tienen la capacidad real de decidir de igual a igual, decíamos ahora, con las instituciones, el presupuesto de salud mental, para que en esa comunidad X, en ese municipio, se establezcan programas de prevención, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar o de la violencia contra la mujer o de la drogadicción de sus jóvenes. Pero que sea la comunidad la que decide. Yo quiero que se haga aquí esta actividad para que mis jóvenes no se vuelvan violentos. Pues eso es la politización de esas comunidades. ¿Y cómo se hace eso? Hay que elegirlos. O los vamos a decidir a dedo. O le preguntamos al dictador quién es. Los guardias rojos de Mao. No, hay que elegirlos, ¿no es cierto? Y elegirlos es la democracia. Ahora, el problema es que las formas de la organización democrática que en el mundo son los partidos políticos. No hay democracia sin congresos, sin parlamentos. Lo demás es anarquía o partido único, que es socialismo real, que es Unión Soviética, que es totalitarismo, que es Maduro y que también es Bukele. Perdóneme ser tan crudo. Pero o hay democracia o no hay. Yo defiendo la democracia. Pero la democracia requiere parlamentos o congresos. Y no hay congresos en el mundo sin partidos políticos. Y en Colombia se destruyeron los partidos políticos, se degeneraron por el sistema electoral colombiano, se convirtieron en unas garajes de gamonales, compradores y vendedores de votos que la gente desprecia
Se eligen la inmensa mayoría por la compra del voto en un mercado persa financiado por narcotráfico y corrupción. Por eso la gente no cree en los partidos políticos, están desapareciendo, con el grave riesgo de que eso termine en autocracias populistas. Entonces, ¿qué hacemos con ese líder comunitario que quiere tomar decisiones reales en salud mental comunitaria? Y con ese edil que usted imagina y dice que se politiza como si fuera un estigma, cuando lo que es una virtud. Si ese edil hace parte de una organización política, es decir, de un partido político serio, eso implica una reforma política. Hay que arrancar de raíz el sistema clientelista. Yo escribí un libro sobre eso que se llama El culo de Antanas, mostrando que el sistema político colombiano es clientelar, corrupto desde el origen. Hay que cerrar las listas, hacer las paritarias de género, con democracia interna, con pocos partidos, para que tengan identidad ideológica. Si usted es verde y defiende la ecología, el verde de verdad, no el verde de derecha que se volvió ahora, y que ahora en un giro se sumó a la propuesta de Petro. O si usted es verde ecologista, si usted es rojo libertario, en el sentido del libertarismo popular colombiano, no de Milei, si usted es conservador porque defiende que el Estado esté regido por la Iglesia, por ejemplo, la vieja discusión entre la separación de la Iglesia y del Estado, lo que quiera, pero hay 5 partidos. Usted vota por el que tenga identificación ideológica y entonces elige el senador o el gobernador de ese partido, no con 7 avales, sino con 1, y elige el representante de la Cámara, y elige el diputado, elige el concejal de Bogotá, y elige el edil, pero el edil responde a esa idea. Si es ecologista, defiende el medio ambiente, la vida o lo que sea. Si es conservador, ortodoxo, pues defenderá que sea la iglesia y que las mujeres tienen que volver a la cocina y que tienen que reproducir y criar niñitos y que tienen que obedecer a su marido, ¿no? Hay gente que piensa eso. Es el retroceso cultural, ¿no? Entonces, hoy no hay eso. Hoy hay una desnaturalización que hace que la gente no crea en los partidos, no crea en el edil, no crea en el concejal, y ese es el caos. Hay que hacer una reforma política anticorrupción. Ese es el origen de la corrupción. Recuperar la confianza en las instituciones. De democracia profunda que vaya hasta la comunidad, hasta la elección de la Junta de Acción Comunal, que también hay que modificar, porque hoy es un cuaderno oscuro que no se sabe quién diablos lo... Total. Podríamos parafrasear a Rodolfo Ginás pensando que la política es un arte. El problema es que han llegado artistas que han fracasado en otros escenarios y tal vez la política tiene ese estigma, pero me parece muy importante todo esto que usted ha anunciado acá porque, digamos, salud mental comunitaria habla de esto, habla de unos procesos que atraviesan las organizaciones de dispositivos comunitarios en temas de amplio espectro como lo son drogas, en temas de seguridad y convivencia y finalmente en temas de participación y gobernanza comunitaria. Yo quiero agradecerle por haber participado de este espacio, un espacio muy nutrido, muy importante para co-crear esta agenda de salud mental comunitaria, y es un escenario que estamos abriendo para que todas las personas que nos están viendo puedan conocer un poco más de qué es la salud mental comunitaria, qué tiene que ver. Sabemos que hay unas situaciones muy complejas y acá hay una apuesta porque generemos ese escenario que reivindique la labor de las organizaciones y los dispositivos comunitarios. Yo no me quiero ir sin antes hacerle una pregunta y que me la pueda responder brevemente, y es desde su visión, desde lo que hemos hablado, ¿cree que es pertinente realmente que se genere una ley de salud mental comunitaria que permita matizar, identificar todo esto que hemos hablado y tenga un capítulo aparte que aborde todos estos determinantes de los que hemos hablado? Me parece urgente, no solo necesario, sino urgente. Es decir, finalmente, a ver, ¿qué es una ley? Cuando los negros en los Estados Unidos exigieron la reivindicación de sus derechos en la voz de Martin Luther King, eso terminaba en unas enmiendas constitucionales, en unas leyes. Cuando las mujeres sufragistas dieron la vida en Inglaterra, luego en Estados Unidos, y muy tardíamente aquí en Colombia para garantizar el derecho a votar, pues eso terminó en una reforma constitucional y en el derecho de las mujeres a votar. Si nosotros estamos identificando, y terminemos con esto, que Colombia, que es un país bello, yo soy optimista, es un país lleno de riqueza, de belleza, de 2 océanos, de 3 cordilleras, de todos los pisos térmicos, son riquezas de minerales estratégicos, con aire, con el Amazonas, fábrica de agua, de aire, de energías alternativas, de viento, de energía eólica, de energía solar, de gente trabajadora, de comunidades bellísimas, de arte, de cultura, de gastronomía. O sea, este es un país para amarlo. Si este país, que está adolorido, que tiene violencia, que nos matamos,
que tenemos depresión, angustia, incertidumbre, es decir, que tenemos un problema de salud mental comunitaria, pues claro que necesita una política pública que permita primero ser conscientes de que existe ese problema, diagnosticar ese problema, escribirlo y construir las herramientas para que desde las comunidades podamos sanar esas heridas, ese dolor, esos miedos, esas violencias, evitar que nuestros niños terminen en las pandillas, evitar que nuestras madres, jefes de hogar, solteras, terminen golpeadas o abandonadas por la violencia intrafamiliar, evitar que el padre termine desesperado en el alcoholismo o en el suicidio porque no encontró cómo alimentar a su familia, evitar que termine en la violencia, en la muerte. Claro que se necesita. Es más, en todos los candidatos presidenciales, no solamente en mi caso, esta visión de la salud mental comunitaria debería ser transversal a todos los problemas de gobierno. Y yo termino con una cosa que espero que sea fácil de comprender. Dijimos que los seres humanos, en mi opinión, somos sublimes porque tenemos capacidad para crear el arte, la cultura, pero hay una cosa más elemental, más biológica. Somos seres humanos porque tenemos corteza cerebral más desarrollada. Entonces tenemos lo que se llama la mente humana. Y si esa mente está enferma o perdida, necesitamos sanar esa mente, se llama salud mental. Y si el problema es de todos o de la mayoría, pues es salud mental comunitaria. Entonces, obviamente para ser seres humanos felices en Colombia necesitamos tener esa visión. Por eso al principio los felicité por tener esta iniciativa que ojalá se volviera un compromiso en una silla como esta de todos los candidatos presidenciales. Yo me sumo a ese propósito con mucha emoción y ojalá si el 31 de mayo los colombianos nos dan la oportunidad de gobernar, podamos construir juntos salud mental comunitaria. Muchas gracias, doctor Roy, por estar en este escenario y co-crear con nosotros a través de estos diálogos la Agenda Nacional de Salud Mental Comunitaria. Importante escenario para mirar retos, desafíos. A ustedes muchas gracias y nos vemos en un nuevo escenario de diálogo para hablar más sobre los retos y desafíos de la co-creación de la Agenda Nacional de Salud Mental Comunitaria. Muchas gracias.